Hola, pues bienvenidos una vez más a otro mensaje. Aquí estamos de nuevo y pues esperemos que pueda traer un mensaje de parte de Dios a tu vida, a tu corazón y que te pueda ayudar en algo, porque finalmente el chiste de todo esto que estamos haciendo pues es que te podamos servir, que podamos ser de ayuda, aunque estamos a la distancia, muchas veces estamos por medio de las redes y ese per video, pero que de alguna forma, pues esto te pueda hacer sentir cercano y que podamos estar interconectados a través del Espíritu de Dios. Y bueno, déjame hacer una oración antes de continuar. Voy a hacer una breve oración. Padre, gracias por esta hora, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pedimos que traigas claridad a nuestra mente y que podamos transmitir el mensaje que tú tienes en nuestro corazón de una manera correcta y que podamos ser de ayuda a los demás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada más quería platicarte algo que he estado pensando en esta semana, algo, eh, yo le puse por título tenerlo todo sin poseer nada, porque creo que esto fue lo que vino a hacer Jesús y creo que hay una gran sabiduría en este tipo de cosas. Y voy a ir dándole forma al mensaje que Dios ha puesto el día de hoy en mi espíritu. Pero antes quisiera volver a recalcar este pasaje que he traído ya desde hace un tiempo en mi mente. Y es Génesis 3:15, que lo he tenido como dando vueltas en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Y dice así, lo voy a volver a leer. Yo creo que ya después de los 40 nos pasa esto a las personas, como que queremos todo el tiempo estar volviendo a repetir las cosas, pero lo voy a decir así. Y dice aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Estábamos hablando, y lo he dicho varias veces, es la mujer, esta es la serpiente, ¿verdad? No es la mujer, es esta, la serpiente, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Ya lo he comentado, es detener el avance, ¿verdad? Del adversario en nuestra vida. Fíjate algo curioso, porque aunque es esta, muchas veces se puede disfrazar de este. No sé si te acuerdas una vez que estaba Jesús y les había platicado ya varias veces de que iba a ir a la cruz, ¿verdad? Y en una de estas veces, pues Pedro le dice, ¿cómo crees, maestro? No te acontezca esta situación. Y ahí vemos cómo se disfraza de ¿verdad? O sea, la serpiente, se disfraza de Pedro, y entonces Jesús lo reprende de una manera fuerte. Recordemos que Pedro era su discípulo, y en ese momento, pues, no fue fácil, yo me imagino, para Pedro, a ver, que pues el maestro, que Jesús te hubiera dicho, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Pero así fue. Y la imagen que yo tengo de esta parte, ahorita que ya ahora sí estamos conectados por medio estábamos viendo una película, mi esposa y yo, esta película del 007 del agente británico, y, y me dejó un poquito más clara esta imagen, ¿verdad? Porque la imagen que pienso que pasa es esta que Daniel Craig, que hace este actor, al final de la película, en donde está con el señor White, ¿no? El señor White, recordemos un poquito, era el de la mafia, ¿no? Y el señor White, pues ahí pasa una serie de cosas, de situaciones, y lo que hace es pues llevarse el dinero, ¿no? Recuerda esta frase que dijo ahí él, dijo, el dinero no es tan importante para nuestra organización como saber en quién confiar, ¿no? Eran de estas cosas que, no sé, de estas frases que así a mí se me quedan mucho en la mente, pero la imagen que me daba en mi cabeza, en mi espíritu, esta película es la última imagen en donde justamente el 007 llega y le dice, no, mi nombre es
Bond, ¿no? James Bond. Y le tira, justamente trae una arma larga y le tira, ¡pum! Y justamente creo que lo hiere ahí en el carcañal. O sea, el señor White, este mafioso, se queda tirado, se empieza a arrastrar, ¿no? Y es para mí esa la imagen que, digámoslo así, de este pasaje que creo yo que fue lo que hizo Dios a la serpiente, ¿no? Porque dice, tú la herirás en el carcañal, ¿no? Ahí es cuando este agente pues prácticamente lo hiere en el carcañal y llega, ¿no? El señor White así como arrastrándose hasta donde estaba James Bond, ¿no? Y yo luego bromeo, ¿no? Con mi esposa y le digo, mi nombre es Gon, ¿no? Chingón. Es un mal chiste, pero bueno, lo tenía que decir, ¿no? Uno de los grandes problemas que enfrenta el ser humano creo que es el tema de poseer las cosas, ¿verdad? Somos muy dados a poseer las cosas materiales, sobre todo las cosas de esta tierra y de este mundo, a veces nos llaman demasiado la atención y es como una necesidad de poseerlas. Y creo que esto produce en nosotros envidia, produce celos, puede estar ligado también a un montón de enfermedades que nos pueden suceder, psicosomáticas, ¿verdad? El tener un apego a las cosas. Estábamos ahorita en una fiesta y una amiguita de mis hijas y entonces les dieron un regalo bien padre, un PlayStation, ¿cómo se llama este? Un Nintendo Switch, ¿no? Y entonces mi hija dice, ay, como que me dio envidia porque yo quería ese, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a veces, o sea, nos genera las cosas materiales, nos generan un apego, nos generan eh, eh, este tipo de situaciones. Y creo que eso es justamente en donde la Biblia es muy clara, ¿verdad? Cuando nos dice algunas cositas acerca de tener cuidado de estas situaciones. Por ejemplo, la Biblia nos habla de hacer tesoros en el cielo, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 20, habla esta parte, dice así, sino hacer aseos o hacernos tesoros en el cielo, ¿verdad? En donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto nos enseña la Biblia y a esto nos exhorta, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Hay otro pasaje, por ejemplo, que también me encanta y me gusta mucho de la escritura acerca de tener nuestras posesiones, ¿sí? Jesús nos enseña cómo él, pues, tuvo todo y no poseyó absolutamente nada. Y por eso es que su paso por la tierra fue fenomenal, ¿verdad? Dice así otro pasaje que está en Lucas 12, versículo 33, dice, vended lo que poseéis, ¿verdad? Y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, ¿verdad? Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Este es otro pasaje en donde también está hablando acerca de esta situación, ¿verdad? Eh, Hay otro pasaje que te quiero contar y es que también hay que guardarnos de la avaricia. Ajá. Y dice así, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ok? Estos pasajes, vamos, digámoslo así, vamos introduciendo un poquito ya en materia lo que quiero hablar hoy, lo que te quiero dejar, y es esta parte que como la Biblia y como Jesús nos enseñó a no poseer absolutamente nada, ¿sí? No estoy diciendo que seamos pobres o escasos, no, en ninguna manera. Estoy hablando de cuando nosotros generamos
un apego a las cosas materiales, sobre todo, ¿verdad? Porque eso es lo que luego nos vuelve locos, nos trae mal, nos empieza a hacer como unas malas pasadas. Jesús tuvo todo y no poseyó nada, ¿sí? ¿No se te hace curioso que hoy en día hay grandes corporaciones, grandes empresas que no tienen nada y que poseen todo? Por ejemplo, Uber, ¿no? Uber no tiene un solo carro, ¿sí? Y tiene millones de usuarios que piden viajes todos los días y generan ganancias multimillonarias, ¿verdad? Este es un ejemplo de empresas, de negocios. A mí me gustan mucho los negocios, me gusta hablar de los negocios, que han aplicado este tipo de situaciones y se han dado cuenta que es una manera muy rentable de hacer las cosas. Ajá. Otro ejemplo es, por ejemplo, esta plataforma que se llama Airbnb, en donde muchos de nosotros hacemos reservas y hay un montón de casas disponibles, ¿verdad? Airbnb no posee ni una sola casa, no tiene un bien inmueble en todo el mundo. Sin embargo, tú puedes encontrar locaciones de esta plataforma en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Tiene reservaciones miles y millones al año, ¿verdad? Que, que, que generan, y esos son ejemplos, creo yo, de personas y de cosas, de empresas que han sabido utilizar esta situación, ¿no? Y que han generado una cosa impresionante. Ahora fíjate, Eclesiastés versículo 4, capítulo 4, versículo, puse aquí un título que dice, la excelencia produce envidia, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a manifestar situaciones en donde mostramos la excelencia, la que Dios nos ha llamado, muchas veces levantan enemigos en contra de eso que estamos haciendo y tenemos que estar preparados. La Biblia nos instruye, nos enseña y nos deja ver claramente cómo no siempre va a ser una situación sencilla, pero sí siempre vamos a tener la victoria en Dios. Aquí te quiero dejar algo. Nosotros no estamos peleando una batalla, ¿verdad? Normal, así como toda la gente, ¿sí? Porque la batalla de la que nosotros estamos peleando, tú y yo, esta batalla ya está ganada, ¿sí? Yo me sé el final de la historia, de la película. Dice la escritura en Apocalipsis, los reinos del mundo serán de mi Dios, ¿sí? Ese es el final de la película y yo me lo sé. Entonces tenemos que estar nosotros convencidos de que vamos a la batalla, pero vamos desde la victoria que Cristo ya nos dio. Es muy diferente ir a ver qué va a pasar, a ir confiando en que Dios ya tiene el final de la historia, ¿verdad? Fíjate cómo dice este pasaje, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es lo que dice Eclesiastés. Porque muchas veces empezamos algún proyecto y vemos que es una cosa que viene de una excelencia, ¿verdad? Y nos empiezan a atacar y nos empiezan a tirar, se levanta una oposición y muchas veces no es fácil, pero tenemos que estar preparados. Por eso traigo este pasaje del adversario en donde dice, te herirá en la cabeza y tú lo vas a herir, ¿verdad? O sea, vas a cortar el avance, ¿ok? Y hay que estar listos con las cosas que Dios nos está hablando. Esta creo que era parte de una visión que justamente Dios había puesto en Jesús. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo hizo con excelencia, ¿sí? El vino que convirtió, el agua que convirtió en vino, no era un vino cualquiera, era un vino de la más alta calidad. Y lo hizo en las bodas de Canaán
y ni siquiera era el tiempo que él había considerado ya para poder hacer este tipo de milagros, sino que su mamá le dice, no, oye hijo, pues no hay vino, está el pachangón, está la bodorria, y pues están preocupados, ¿verdad? Porque no hay vino. Y dice, pues échate un milagrito, ¿no? Yo he visto que tú traes algo especial, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Porque dice, mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, en obediencia y en este honrar a su madre, ¿verdad? A María, pues él echa el vinito y ese era un vino excelente, era una cosa que cuando el maestresala lo probó, dijo, ¿quién sacó este vino? Porque normalmente los mejores vinos se dejan al final, ¿no? O sea, ya cuando todo el mundo está borracho, ya no, o sea, pero este vino es el mejor vino que he probado, ¿no? Y lo dieron desde el inicio, por así decirlo. Jesús estuvo en la tierra aproximadamente, es lo que sabemos, 33 años, ¿verdad? Nunca tuvo una locación física, nunca tuvo un lugar. Imagínate esta situación, siendo dueño de todo, siendo dueño del mundo, el creador de todo lo que vemos y del universo, no tuvo un lugar. Él andaba de casa en casa, por así decirlo, iba a la casa, sus discípulos estaban en casa de alguien y ahí se metían y ahí comían y ahí hacían lo que tenían que hacer. Y es impresionante porque cuando te pones a pensar en esto, pues dices, ¿cómo fue que Jesús pasó así, no? Y es justamente por lo que te digo, porque precisamente él tenía todo, pero no poseía absolutamente nada. Y quería, yo pienso, mostrarnos cómo es que se vive una vida en el reino, cómo es que tú puedes tenerlo todo sin poseer las cosas. No estoy diciendo, no se vaya a malinterpretar el mensaje por nada del mundo, no estoy diciendo que entre más jodido, más espiritual, eso no tiene nada que ver con Dios. No estoy diciendo que entre más pobre, más cerca de... No, no, no. Hay a veces algunas falsas doctrinas, una teología dispensacional que mucha gente ha estado metiendo en la iglesia y que a veces pensamos que entre peor estemos económicamente, más cerca de Dios, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Jesús vino a la tierra y dice que se hizo pobre por amor a nosotros y para enriquecernos a nosotros. Entonces quiero que quede muy claro porque Jesús nos enseñó a vivir en esta tierra y muchas de sus enseñanzas nos dejan ver que es tenerlo todo sin poseer nada. Y esta es la clave de la grandeza interior, de una grandeza intrínseca que está dentro de nosotros. Muchas veces cuando tratamos de poseer las cosas, tropezamos en la misión que Dios nos tiene, ¿verdad? Y pareciera que es como bajar la mirada, ¿sí? Es como a lo mejor cuando Pedro se le dice a Jesús, ven y camina sobre el agua, y dice ahí que Pedro bajó la mirada y tuvo miedo y se empezó a hundir. Y creo que eso pasa cuando nosotros tratamos de poseer las cosas, porque muchas veces terminamos poseídos nosotros de las cosas, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, no dejes que nada te posea, posee todo. Si te acuerdas, desde el Génesis, Él dijo, les he entregado todo en sus manos, ¿verdad? Así que sojuzguen la tierra, ¿sí? Esa palabra sojuzgar quiere decir que tienes que poseer las cosas y no que las cosas te posean a ti. Ajá. Fíjate cómo dice Juan 16:1. Dice, estas cosas los he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Sí? Muchas de las claves, muchas de las enseñanzas que Jesús nos dejó fue para no tropezar. ¿Sí? Y a veces, cuando no entendemos, cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo, parece ser que estas cosas son al revés, porque a veces choca. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me pasa cuando estoy leyendo la palabra, algunas de las veces, digámoslo así, mi ambición o mi avaricia
choca con lo que estoy leyendo y por eso a veces no entendemos y en algunas ocasiones hasta nos entristecemos, ¿verdad? Porque dices, ay, ¿cómo? Entonces Dios no quiere que yo prospere, Dios no quiere que tenga, claro que Dios quiere que estés bien, ¿verdad? Lo que no quiere es que por tú tratar de poseer estas cosas, termines poseído de ellas y te vayas lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Recordemos que Dios es un padre y un padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Déjame contarte una historia. Estaba una vez, vinieron unas amigas de visita y se hospedaron aquí con nosotros, ¿no? Y entonces yo empecé a platicar con algunas de ellas, con una de ellas, porque eran dos. Y y empezamos a platicar y como que de qué quién tienen ganas, qué planes tienen. No, pues una me dijo, yo es que yo quiero pozole, quiero ir a un lugar que conozco de pozole muy, muy bueno y no sé qué. Y yo le dije, mira, yo tengo una recomendación aquí local, es un lugar donde venden pozole, pero pues es más casero, no es tan comercial como el que tú me estás mencionando, porque ellos ya traían como una idea de uno. Y entonces, me dijo, no, gracias. Y dije, bueno, y se fueron, ¿verdad? Y resultó que después como que se arrepintieron un poco y me dijeron, oye, bueno, sí, llévanos al lugar a donde tú nos querías llevar originalmente, ¿no? Y las llevé y nada más se quedaban viendo una a la otra y decía, ay, qué equivocadas estábamos, ¿no? Hubiéramos atendido la recomendación desde un principio porque este lugar está muy padre, ¿no? Y nos encantó el sabor y la comida. Y dicen, el otro pues era muchísima gente, ya es muy comercial y creo que a veces así nos pasa con Dios. Dios nos está dando las señales, todas las instrucciones de cómo podemos nosotros tener una vida plena estando aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ejercer un dominio sobre todo lo que está en la creación, pero sin poseer absolutamente nada, ¿verdad? Jesús está hablando de que en el mundo nos aborrecerán, ¿verdad? Cuando vean las obras que estamos haciendo de parte de Dios sin una razón. Fíjate cómo dice Lucas capítulo 7 versículo 23, dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Estaba hablando Jesús de sí mismo, ¿sí? Porque a veces puede pasar esto, que pensamos que las instrucciones que Dios nos dejó a través de Jesús, pues son para estar mal, para estar pobres, para estar subyugados a algo, y es todo lo contrario. Por eso decía Jesús, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en lo que me va a pasar a mí, ¿verdad? Porque él sabía lo que iba a venir a la tierra y lo que iba a hacer. O sea, quiere decir que somos personas que Dios nos ama si logramos entender el acto poderoso y de amor inagotable, la misericordia y la gracia que derramó Jesús al ir a morir por nosotros en la cruz, ¿verdad? Muchas de las señales que Jesús hacía se realizaban debido a que Él tenía todo, pero no poseía nada, ¿sí? Él simplemente decía, tu fe te ha salvado, sé libre, ¿no? Y él perdonaba pecados, incluso los fariseos se enojaban porque decían, ¿quién es este que perdona los pecados, ¿no? Y que los quita y que dice, ya, vete, sé libre, ni yo que te condeno, ¿no? Fíjate cómo dice Lucas, capítulo 6, versículo 30, dice así, a cualquiera que te pida, dale, ¿no? Esta es una de estas instrucciones que a veces a mí, la verdad, digo, ¿cómo voy a dar? ¿No? O sea, pero dice aquí, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Esto parece ya como una instrucción, o sea, de hacerte harakiri, ¿no? Pero es importante que todas y cada una de estas instrucciones sean ejecutadas con sabiduría y con la revelación del Espíritu Santo y en la fuerza de Dios, para que no sean como algo contrario a nosotros. Ahí es en donde está el secreto y la clave, ¿sí? No hacerlo en nuestras fuerzas, sino hacerlo en las fuerzas de Dios, ¿verdad?
Jesús nos enseñó a amar a los que nos aborrecían, ¿sí? Y a nuestros enemigos, ¿sí? O sea, no solo decía, porque hay una parte también en la Biblia en donde dice, no amen solo a los que son afables, amen a los que también son complicaditos, ¿no? Porque dice, ¿qué recompensa van a tener si aman a los que los aman, ¿no? Ahora, vuelvo al punto, tienes que hacerlo con sabiduría, ¿sí? Y tienes que serlo guiado por el Espíritu Santo, no te vayas a tirar como el borras porque vas a terminar muy mal. A mí me ha pasado, ¿no? Y a veces he terminado preguntando y cuestionando a Dios, ¿no? Pero cuando he entendido y lo he hecho con sabiduría, he encontrado una riqueza enorme en obedecer las instrucciones que Jesús nos dejó. Para recibir la recompensa es necesario hacer estas cosas. ¿Y sabes cuál es la recompensa? El ser llamado hijo de Dios o hija de Dios, ¿sí? Esa es nuestra recompensa, ese es nuestro mayor regalo. Y a lo mejor tú vas a decir, oye, pues sí, pero eso no es nada atractivo. Yo pensé que me ibas a dar un Lamborghini o una mansión, ¿no? Porque yo miro actualmente y las nuevas generaciones están buscando todo el tiempo como que un enriquecimiento y no es malo, ¿verdad? Pero un enriquecimiento acelerado, o sea, de que hoy hago 2 o 3 negocios y mañana soy multimillonario y la vida no funciona así. Incluso los proverbios también nos enseñan y por ahí hay un proverbio donde dice, el que se apresura a enriquecerse, o sea, no está diciendo que no nos enriquezcamos, pero si lo quieres hacer de una forma apresurada, dice por ahí que no será sin culpa, o sea, que algo puede suceder. Tampoco está negando que pueda ser posible, pero casi todos los que se apresuran y quieren enriquecerse de una manera rápida, terminan por pasar por alto muchas de estas instrucciones que Jesús nos dejó. Y yo estoy seguro que Dios quiere bendecirte y Dios quiere transformar tu vida y quiere darte tanto riqueza material como espiritual, como por eso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, Dios es un Padre amoroso y nos quiere ver bien, nos quiere ver prósperos, nos quiere ver llenos de vitalidad, llenos de energía, viviendo esta vida que nos dejó, ¿verdad? Pero poseyendo todas las cosas que Él nos dejó, ¿sí? Y no siendo poseídos. Ahí es donde yo creo que está una gran diferencia en que nosotros poseamos a las cosas y no las cosas terminen por poseernos a nosotros. Esa es la gran diferencia entre las cosas que Dios nos dejó a nosotros en su palabra y las cosas que a veces tratamos nosotros de ir a hacer en nuestras fuerzas, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo, ¿sí? Orar sin cesar, dice la palabra. Ora, pide dirección. Si a lo mejor te has estado equivocando, te has ido hacia un lugar en donde has terminado poseído por otras cosas que son incorrectas, ora, pide dirección, pide que el Espíritu Santo te revele cómo salir de esa situación y ponnos ahí en los comentarios, también te queremos ayudar, queremos escucharte, queremos saber qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás enfrentando y queremos orar por ti también. A la distancia yo sé que el Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas. Y este es el punto que te quería compartir el día de hoy. Y ese es el tema, es que podemos tenerlo todo, absolutamente todo. Todo lo que Dios hizo, dice la Escritura, lo hizo bueno. Y dice Dios, vio que todo era bueno en gran manera, que todo lo había hecho para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Fíjate la grandeza y la diferencia tan grande de entender, simplemente entender. Yo me he dado cuenta que
por eso traigo este pasaje de Génesis, porque cada que lo leo empiezo a descubrir como cosas más profundas acerca de lo que Dios quiere hacer en mi vida, y estoy seguro que en tu vida también. Pero a veces como que no hemos encontrado la profundidad de los pasajes, no lo hemos visto todo, ¿no? A lo mejor lo hemos visto como plano, pero a veces Dios nos empieza a abrir el entendimiento, se empieza a ver así como si fuera en tercera dimensión, ¿sí? Me encanta otro pasaje también en Génesis que dice, produzca la tierra, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios es un Dios de producción, o sea, que todo el tiempo dice, no, a mí me encanta ver cuando vamos, por ejemplo, a Colima y a estos lugares, como la tierra en sí misma es productiva, ¿sí? O sea, llueve, sale el sol y los árboles dan fruto, ¿no? Y fruto en abundancia. Yo veo siempre ahí algunos terrenos con plátano sembrado y un montón de plátano, vemos papaya, vemos limones, ¿sí? Y la grandeza de Dios para cuidarnos, a mí me impresionan esos detalles de cómo Dios es tan vasto y es tan generoso con nosotros que somos su creación. Ahora imagínate, si Él hizo todo y todo nos lo ha dado, ¿cuánto más no quisiera Él que tú estuvieras bien, verdad? Que nosotros estuviéramos bien y que aprendiéramos a vivir de esta forma, ¿sí? A vivir de una forma en donde nosotros podamos poseer las cosas y tener un dominio y no que las cosas empiecen a dominarnos a nosotros. Es triste ver cómo hay gente que trabaja toda su vida y trabaja muy fuerte y construye cosas y eso no es malo, ¿verdad? Pero yo miro a veces el final de las historias y veo gente con mucho dinero, pero enferma. Y luego pienso, ¿qué caso tiene, no? Ganar todo el mundo, como dice la Escritura, y perder nuestra alma, ¿sí? Yo miro gente que a veces tiene recursos y vive esclavo, ¿no? Porque dice, si hoy me gasto esto, voy a desacompletar para tal otra cosa. Y entonces no disfruta ni siquiera del fruto de su trabajo. Recuerdo en un lugar en donde yo trabajaba y era una empresa, pues de cierta forma familiar, ¿verdad? Pero pues ellos tenían recursos económicos, la verdad es que tenían dinero y yo trabajé en esta empresa, pero me di cuenta de una forma muy triste cómo alguien que tenía dinero también podía vivir de una forma miserable. Porque a veces el dinero, que tengas dinero no quiere decir que tengas una vida abundante, ¿sí? A veces el dinero, si no lo sabemos emplear, si no entendemos que es un medio y no es un fin, si no entendemos cómo debemos administrarlo, termina por poseernos a nosotros. Y yo recuerdo a esta persona que pues ellos eran los dueños de la empresa, yo trabajaba para ellos y recuerdo que se veía como muy menesteroso porque pues de entrada pues tenía vicios, ¿no? No podía dejar el alcohol y otra cosa era que tú veías su camisa y por ejemplo en esta parte se veía roída, así, ¿no? O sea, no estoy hablando de que tengas que tener una camisa de marca necesariamente, puedes tener una camisa sencillita, ¿no? Pero pues que esté bien, ¿no? O sea, que sea correcto y todo eso creo que sigue siendo parte de tener un cuidado, ¿sí? Ya digo, si te alcanza ya para una Gucci, una Armani, no sé, pues qué bueno, gloria a Dios, cómpratela, ¿verdad? Si tienes los recursos y si puedes. Y si no, pues yo pienso, o siempre he pensado que pues puedes tener una camisa sencilla, pero bien planchada, bien correcta, ¿no? Limpia, ajá. Y cuando ya no, pues la tiras y compras otra, y creo yo, ¿no? O sea, aunque sea sencilla, pero creo que en esos detalles muchas veces te das cuenta que a veces las personas terminan siendo poseídas por algunos de estos recursos
sobre todo los recursos materiales. Y por eso la Biblia nos enseña perfectamente bien cómo es vivir, ¿verdad? De una manera que agrade a Dios, ¿sí? Y esta forma que agrade a Dios, creo yo, es justamente poseyéndolo todo, ¿verdad? Más bien teniéndolo todo, pero sin poseer absolutamente nada, ¿sí? Entendiendo que somos mayordomos de Él. Él nos da la riqueza, Él nos da la capacidad de generar riqueza, de administrarla, pero seguimos siendo simplemente obreros, ¿verdad? De Él, simplemente mayordomos de su riqueza, de lo que Él nos ha dado, ¿sí? Y creo que a medida que entendemos eso, es por esa situación que podemos seguir avanzando en Dios más profundo, tanto en su palabra y en revelación, como en las cosas que tenemos que hacer, en el propósito que tenemos en esta tierra y dejar, ¿verdad?, una herencia para nuestras siguientes generaciones. Me estaba acordando ahorita, por ejemplo, los judíos, no sé, yo digo, ellos usan aquí una cosita que se llama la kipá, ¿no? Le dicen así, yo digo que es una pelota ponchada, porque cuando nosotros éramos niños, pues jugábamos ahí en la calle con las pelotas y de repente se ponchaban y las rompíamos y nos las poníamos aquí en la cabeza, ¿no? A mí, por cierto, ya la equipa se me hace natural, ¿no? Aquí voy a estar como los tigres del norte, ¿no? Así es, eh, mi árbol me lo alumbran la luna y las estrellas y tú las lucecitas pues las tienes que comprar. ¿Sí notas la diferencia? Esa es la diferencia de tenerlo todo, ¿no? Y ellos usan esta cosa, y fíjate lo curioso, porque en algún momento a mí me han estado poniendo ahí en los comentarios en las redes que por qué hablo de Dios o por qué predico con gorra, ¿no? Y resulta que si tú vas a Israel, es bien visto tener la cabeza tapada cuando estás hablando acerca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocen cuando tienen esto aquí que tienen una autoridad arriba de ellos y que es Dios y que simplemente son administradores de la riqueza que Dios les da. Ajá. Entonces ellos usan esta kipá para recordar todo el tiempo que ellos tienen siempre a alguien arriba, que es Dios. Ajá. Ese es el significado de esa cosa. No creas que por eso me pongo la gorra, ¿no? Digo, bueno, a mí me gusta así, pero también he salido sin gorra, o sea, no es un tema ahorita, pero más o menos va enfocado a eso. Y es que esa parte, eso es lo que a veces creo que nos tenemos que estar recordando de manera constante, ¿sí? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos una autoridad sobre nosotros, ¿sí? No andamos solos, no andamos así como que, ay, vamos a ver que, no. Toda la instrucción que está en su palabra, todas las cosas que nos dejaron escritas, por eso se llama herencia, por eso se llama testamento, ¿sí? Son para vivir de la mejor manera en esta tierra, ¿sí? Son para vivirlas y experimentarlas. Por eso los judíos llegan a niveles tan grandes de riqueza, porque entienden que ellos simplemente son mayordomos, que tienen que entregarle cuentas a Dios, ¿sí? A través de todo lo que hacen. Y esas cosas, esos principios, aunque muchos de ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero hay algunos judíos mesiánicos que sí, pues simplemente los aplican y son principios que te hacen prosperar. ¿Por qué? Pues porque estás entendiendo que tú no eres el dueño, ¿verdad? Que tú no metiste nada en esta tierra, que tú llegaste y todo estaba puesto, ¿sí? Y que por lo tanto no puedes poseer absolutamente nada, pero sí tienes derecho a vivir bien, a tener tu buen carro, a tener una buena casa, a tener una buena esposa, a tener cosas que te hagan estar bien mientras estás en esta tierra. Y eso es el mensaje que quería transmitir el día de hoy. Déjame cerrar con una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos revele cómo es que se puede vivir en esta tierra de una manera correcta, siguiendo los principios que están
en la palabra. Porque si bien hay mucha confusión hoy en día de que algunas personas están predicando un evangelio de prosperidad, que si hay iglesias, que sí las hay, ¿verdad? Que solamente están queriendo generar eh, una riqueza monetaria y no espiritual. Y muchas de estas cosas que te puedes enfrentar, también hay personas que están encargándose de hacer la misión correctamente como Dios nos lo ha pedido, ¿verdad? Transmitiendo un mensaje y no precisamente de prosperidad económica, sino de entender los principios que están en la palabra para poder vivir de una manera digna, como Dios quiere que vivamos. Y viviendo como Dios quiere que vivamos, nosotros vamos a seguir avanzando de forma correcta. Así es que déjame orar si has batallado a lo mejor con algunas cosas, a lo mejor quizás has batallado con la administración de tu dinero, de tu tiempo, ¿verdad? A lo mejor estás desenfocado, no sabes hacia dónde ir, quizás no te has dado cuenta cuál es tu propósito o del potencial que Dios puso dentro de ti, que es enorme. Déjame orar el día de hoy para que el Espíritu Santo te traiga revelación y puedas empezar a dar pasos, a empezar a avanzar, ¿verdad? No importa la edad que tú tengas, no importa si tienes 80, 90, 100 años, ¿verdad? O si eres un joven que va empezando, o sea, a lo mejor estás así como yo, que pienso que ando como a la mitad ya, pero he estado entendiendo un montón de cosas bien padres acerca de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y te lo platico y no a manera de presunción, sino a manera de poder compartir, ¿verdad? Y que juntos podamos avanzar y que quizás pueda ser un instrumento que te pueda ayudar a llegar más allá de lo que has llegado actualmente. Esa es la misión que tenemos nosotros como hijos de Dios, apoyarte, acompañarte, ¿verdad? Si te has sentido solo, a lo mejor, si te has sentido sin rumbo, yo creo que el Espíritu Santo puede guiar tus pasos, puede meterte nuevamente en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a orar, Padre. Te doy gracias en esta hora. Yo te pido que este mensaje traiga un cambio, Señor, en la mente, en los corazones, Señor, en la forma de ver tu palabra, tus principios. Espíritu Santo, ayúdanos a entender cuál es la misión que tenemos en esta tierra, cuál es el propósito por el cual estamos aquí y ayúdanos a poder desarrollarlo de la mejor forma, a ser personas que ayuden a los demás, que extiendan el reino, que podamos, Señor, llegar a más y más personas a través de estos mensajes, a través de la palabra, para que podamos ser un instrumento de bendición hacia las demás vidas y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender cómo es que operas tú, cómo es que se vive en el reino, cómo es poseer las cosas y que no las cosas nos posean a nosotros, cómo es tener las cosas que tú has mandado que necesitamos tener y cómo podemos, Señor, vivir de manera piadosa, de manera correcta en esta tierra, ¿verdad? Porque yo sé que tú también has puesto en nosotros cosas dentro intrínsecas, esta hambre de crecer, esta grandeza, ¿verdad? Porque tú eres grande y tu palabra dice que somos semejantes a ti y es por eso que a veces esta grandeza quiere salir y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero yo sé que tú sí sabes y que sé que tu espíritu nos puede llevar a lugares que nunca nos hemos imaginado. Dice una parte de la escritura que la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo pone delante de los grandes. Ahí queremos estar nosotros, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Y si a lo mejor tú lo estás viendo por primera vez y nunca antes habías escuchado un mensaje así acerca de Dios, quizás ni siquiera sabías que hay un potencial en ti, que tienes un propósito en esta tierra, déjame orar e invita a Jesús a venir a tu vida, a tu corazón. ¿Por qué no le dices simplemente, Señor Jesús, en esta hora reconozco que he fallado, reconozco que me he desviado, pero hoy quiero empezar una nueva etapa contigo. Hoy quiero que la cruz sea un parteaguas para mi vida, un antes y un después, que cambie la historia, esa sangre derramada
a mi favor. Ayúdame a entender tu obra de tal manera que no tropiece, sino que sea de bendición para mi vida. Ayúdame a ver esa cruz como algo glorioso y no como algo que fue triste o de pérdida. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo pueda venir y pueda mostrarnos el camino correcto, Señor. En esta hora nos rendimos a ti, declaramos que somos hijos tuyos, declaramos que somos siervos simplemente de esta misión que tú nos has mandado a hacer, que es hablar del evangelio, predicar el reino, Señor, y que el reino pues se extienda y avance, Señor, como tu palabra lo dice. Te doy gracias por este mensaje, gracias por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo, nos vemos la próxima semana. Gracias si te quedaste hasta el final. Ayúdanos a darle like, a compartir, por si es que tú crees que a alguien más le puede servir este mensaje. Ayúdanos con esas cositas y nos vemos la próxima semana. Chao.